Santa Rosa Filipina Duchesne. Filipina Rosa estudió con las vistandinas de Grenoble, pero la revolución impidió consagrarse como religiosa. En 1801, un tiempo de paz, ya pudo entrar en la Sociedad del Sagrado Corazón, donde realizó su sueño de ser misionera en los Estados Unidos, donde creó una nueva comunidad en Luisiana. Rosa Felipe Duchesne nació el 29 de agosto de 1769 en Grenoble, Francia. Fue bautizada en la iglesia de San Luis y le dieron el nombre de San Felipe Apóstol y el de Santa Rosa de Lima, primera santa del Nuevo Continente. Educada en el convento de la Visitación de Sainte-Marie y atraída por la vida contemplativa, entró en el monasterio a los 18 años. La comunidad se dispersó durante la Revolución Francesa. Filipina regresó a su familia y se dedicó a cuidar a los presos y a todos los que sufrían. Intentó reconstruir el monasterio de Sainte-Marie después del Concordato de 1801 con algunas compañeras, pero no lo logró. En 1804, Filipina oyó hablar de una nueva congregación, la Sociedad del Sagrado Corazón, y pidió a la fundadora Magdalena Sofía Barat ser admitida, ofreciendo su monasterio. La Madre Barat visitó Sainte-Marie y en 1804 recibió a Filipina y a sus compañeras como novicias en la sociedad. La vida contemplativa alimentó en Filipa el deseo de ir a las misiones. Atraída por la Eucaristía desde su juventud, pasó la noche de un Jueves Santo en oración. Escribió la Madre Barat: pasé la noche entera en el Nuevo Continente llevando el Santísimo Sacramento por todas partes. Tenía que estar en tantos sacrificios. Una madre, hermanas, parientes, mi montaña. Cuando me diga te envío, responderé enseguida, voy. Sin embargo, tuvo que esperar 12 años. En 1818, el sueño de Filipina se vio realizado. El obispo de territorio de Luisiana buscaba una congregación de religiosas para ayudarle a evangelizar los niños franceses e indios de su diócesis, y Filipina fue enviada a responder a esta llamada. En St. Charles, cerca de St. Louis, Missouri, fundó la primera casa de la sociedad fuera de Francia, en una cabaña de troncos. Allí vivió todas las austeridades de la vida de frontera: frío extremo, trabajo duro, falta de dinero. Nunca llegó a aprender bien el inglés. Las comunicaciones eran muy lentas, a veces no llegaban las noticias de su querida Francia. Luchó por mantenerse estrechamente unida con la Sociedad del Sagrado Corazón en Francia. Filipina y otras 4 religiosas del Sagrado Corazón trazaron un camino. En 1818 abrió la primera escuela gratuita del oeste del Mississippi. En 1828 había fundado ya 6 casas. Estas escuelas eran para las jóvenes de Missouri y Luisiana. Las armó y trabajó para ellas, manteniendo siempre en el fondo de su corazón el anhelo de ir hacia los indios americanos. Cuando Filipina tenía 72 años, se abrió una escuela para Potawatomies en Sugar Creek, Kansas. Aunque muchos pensaban que Filipina estaba demasiado enferma para ir, el jesuita que dirigía la misión insistió: tiene que venir. Quizás no podrá hacer mucho trabajo, pero con su oración alcanzará el éxito de la misión y su presencia atraerá muchos favores del cielo para la obra. Estuvo solo un año entre los Potawatomies, pero su valor pionero no flaqueó y sus largas horas de contemplación inspiraron a los indios a que la llamaran la mujer que siempre reza. Su salud no pudo resistir al régimen de vida en el poblado. Volvió a St. Charles en julio de 1842, aunque su corazón valiente nunca perdió el deseo de las misiones. Siento el mismo anhelo por las montañas rocosas que sentí en Francia cuando pedí venir a América. Filipina murió en St. Charles, Missouri, el 18 de noviembre de 1852 a la edad de 83 años.
Oración. Espíritu del Dios de la vida, al principio tu aliento se cernía sobre las aguas de la creación. Un día tu aliento sacudió el corazón de Filipina Duchesne y con un deseo apasionado la impulsaste a cruzar los mares hacia un mundo nuevo, para anunciar tu compasión y tu amor a una tierra y a unos pueblos ya amados por ti. Sin dudar y sin conocer el idioma del país, habló el idioma del corazón, de amor y de oración, de ternura y sencillez, de perseverancia y fe viva. La familia del Sagrado Corazón, extendida por toda la tierra, somos la cosecha de las semillas que ella esparció. Bendice ahora nuestro mundo siempre nuevo, con el espíritu valiente y magnánimo de Filipina. Infúndenos su deseo de cruzar fronteras, sobre todo las más alejadas de la caricia de la esperanza. Renueva el espíritu misionero de toda la Iglesia y danos el celo de Filipina para derramar su ternura y tu amor en los confines de la tierra. Pedimos todo esto en tu nombre, Dios Trinidad, cuyo amor no sabe de fronteras ni de trabas, tú que nos envías a manifestar este amor tuyo al corazón del mundo, ahora y siempre. Amén. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.